Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Aurora, por tus palabras, que bueno, ya nos conocemos desde hace ya muchísimos años, ¿verdad? Y hay algunas cosas que tú me has recordado que yo las tenía más que olvidadas. Bueno, pues me propone la asociación hablar del tema de la pérdida de Gibraltar. Yo creo que cualquiera de vosotros está suficientemente informado sobre ello. No obstante, por dar unas pinceladas, ya sabéis que se pierde Gibraltar en el marco de la guerra de sucesión y de la de la inclinación al bando, por así decirlo, de los primeros Borbones, del primer Borbón en España. Y bien, hay que decir que lo que siempre se ha escrito, que efectivamente la pérdida de Gibraltar estaba militarmente desproporcionada el combate, y no es no es una afirmación gratuita por siempre decir eso de que se luchó hasta el último hombre y demás, no, sino que realmente lo fue, porque fue absolutamente desproporcionado, más de 30.000 hombres en las naves por parte de los holandeses y de los ingleses, por muy pocos vecinos, muy pocos soldados en Gibraltar. Y bueno, las crónicas relatan que desde el 1 de agosto la ciudad fue bombardeada de manera insistente, estamos hablando de 1704, y que las tropas de desembarco fueron haciéndose con las posiciones de las afueras de la ciudad, del Muelle Viejo. Y bueno, es verdad que los combatientes lo hicieron pues de manera destacada, con los pocos medios que realmente tenían, ¿no? Hay un hecho que es trascendental y parece que pasa muy desapercibido, que fue la toma, el refugio en el santuario de Nuestra Señora de Europa de las mujeres y de los niños, y que fue un punto que después toman los invasores. Y que bueno, yo soy de la idea de que independientemente de esa fuerza desproporcionada, hubo un elemento también, y es que yo creo que pesa mucho en la decisión del gobernador, de Diego Salinas y del Cabildo de entregar la ciudad, y es el secuestro material de las mujeres y de los niños en Nuestra Señora de Europa. Ya sabéis que las tropas venían en nombre del pretendiente austriaco, pero pues de manera inopinada Gibraltar pues cae en manos inglesas, ¿no? hasta nuestros días. Yo, que como siempre tengo el defecto, digamos, profesional de irme a la prensa, encontré en un periódico de la época, aparte de que la crónica está recogida en muchísimos libros que seguro que conocéis, Ayala, Montero y los nuevos historiadores del campo de Gibraltar con sus aportaciones, yo siempre me voy a la prensa. La prensa tiene sus matices, pero bueno, no deja de ser notario de cada tiempo. Y bueno, pues lo fue como la crónica de Gibraltar cuando publicó el resultado o el enfrentamiento de la batalla de Trafalgar, ¿no? Incluso cuando el diario de Algeciras, desde, podríamos decir, de sus redactores o sus corresponsales, publicaba los partes del vigía de Torre Carbonera de los movimientos de esos buques en 1805. Bueno, hay una noticia que aparece en la Gaceta de Zaragoza, y es verdad que viene prácticamente a coincidir con esas crónicas que nos daban los historiadores. Y hoy podríamos denominar que esa crónica estaba hecha por un enviado especial, ¿no? Estaba fechada en Málaga y decía cómo a primeros de agosto ya empieza a desplegarse la flota anglo-holandesa. Y dice que serían como las 3 de la tarde cuando el príncipe Darman, que era el representante del archiduque, que mandaban las tropas, envió a decir con un tambor al gobernador de la plaza que la rindiese, ofreciéndole todos los partidos que quisiese, que de no ejecutarlo así entraría sangre y fuego. Entretúvose la respuesta hasta el día siguiente a las 8 de la mañana, que fue muy conforme a la lealtad del gobernador y demás oficiales y vecinos, lo cual, visto por los enemigos, pasaron a acordonar 23 navíos y 4 balandros y a arrojar gran fuego
dentro de la plaza con artillería y morteros. Este terrible bombardeo es absolutamente constatable porque el sacerdote que se quedó allí, Romero de Figueroa, que bueno, después tuvo, yo siempre digo que fue casi un líder de una quinta columna que actuó para favorecer la llegada de documentos y de imágenes religiosas y demás, él lo recoge tal cual también. Y dice que se repitió un fuego, que cayeron como 600 bombas, que hubo una destrucción importante en la población, y da cuenta también del secuestro de los civiles en la iglesia de Nuestra Señora de Europa. Y deja constancia efectivamente de ello. Pero volviendo a la crónica, de esta crónica que yo creo que es excepcional, ¿no?, del periódico de Zaragoza, habla de que a las 3 de la tarde se volvieron a enviar 2 tambores, porque no se rendía la ciudad, a la plaza, el uno del príncipe, diciendo que por su temeridad se habían hecho dignos de su clemencia, y así que no se habían hecho dignos de su clemencia, y así que habían de castigar pasándolos todos a cuchillo. Y el otro por el duque de Ormond, que era uno de los comandantes ingleses, asegurándoles que aún de todo, en premio a esa gallarda defensa, pues podrían rendirse mediante unos pactos que les respetaran la vida y las propiedades. Y cerraba la crónica aludiendo a las capitulaciones que finalmente, cuando se reúne el cabildo, se llevan a cabo, que fueron honrosas, dicen, es lo que siempre nos ha llegado, pero que a pesar de todo ello quedaron excluidos los franceses que estaban como miembros también de parte de la población, se permitió la salida de la población, que se realiza en los días sucesivos después del 4 de agosto. Eso supone la pérdida de Gibraltar, que, como decía, es una crónica súper conocida por todos, ¿no?, pero que efectivamente se realiza de esa manera. Las capitulaciones son muy importantes porque no era muy normal en la época que se permitiera la salida de la guarnición, que se les rindieran a los militares. Dice la prensa de la época, dice: con bala en boca y equipaje sin ser registrado 3 piezas y municiones para disparar 12 tiros. Que los regidores caballeros que tuviesen bestias de carga pudiesen sacarlas también sin ser registradas. Y que todo el que quisiese quedarse en la ciudad, pues que también podría hacerlo, que no se iban a tomar represalias en ningún momento. Después ya hay otro capítulo de esa historia, porque los católicos después sí, en determinados periodos sí que tuvieron algún problema. Bueno, pues ya podríamos, como esta parte así de introducción, en la población lo que se produce es un bloqueo de la plaza, que dura aproximadamente hasta mayo del año siguiente, 1705, ahora nos encontramos precisamente en uno de los orígenes de la ciudad de San Roque, como se producen 3 líneas de refugiados hacia lo que hoy serían los barrios, a lo que eran las Algeciras, la Villa Vieja y la Villa Nueva, que estaba despoblada, sabéis que estaba ya destruida por los musulmanes. La parte principal que se establecería aquí en San Roque. En esta parte, el exilio interior del pueblo gibraltareño, la verdad es que está teñido con caracteres de epopeya, ¿no? No es una cosa muy normal, porque partiendo de que la decisión fue mayoritaria, porque quedaron muy pocas familias en Gibraltar. Tito Benadi, un historiador de Gibraltar, las tiene prácticamente reconocidas, registradas, pero la mayoría de la población sale con todos sus líderes, ¿no? A pesar de que efectivamente se permitía la continuidad en la población, como ocurrió con esas personas que allí se quedaron. Esta masa de refugiados que buscó asiento en los campos cercanos, que en definitiva era población de Gibraltar, o sea, población y territorio de
de Gibraltar, mientras que se realiza y tiene lugar la contienda. Sin pertenecer al cabildo ni al estamento militar, Guillermo Gilson fue uno de los sujetos fundamentales para que los gibraltareños exiliados se asentaran junto a la ermita de San Roque, que estaba aquí, donde la iglesia, y Gilson debía vivir aproximadamente donde nos encontramos nosotros, porque estaba justamente al lado de la ermita. Gilson fue un importante comerciante gibraltareño, quizás dicen de ascendencia irlandesa, de enorme peso en la política local, pues asistió a la reunión de las autoridades que decidió la capitulación de la plaza. Aunque varios autores se han referido a este personaje, fue a raíz de una interesante aportación de Alberto Santrelle, el archivero que encontró el protocolo notarial en relativo a esta persona, donde se desvela el importante papel que este vecino tuvo en los inicios de San Roque, la ciudad fundada por los gibraltareños que se trasladaron. Ello está contenido, decía, en un expediente de hidalguía iniciado en 1726 por iniciativa de Gilson y su esposa, la tarifeña Juana de Quintanilla. El sitio de Gibraltar, que se levantó prácticamente en abril de 1705 para dar paso al bloqueo, el pueblo empezó a contemplar la constitución de un lugar que fuese estable, ¿no?, en la medida que se pudiera, aunque fuese de manera transitoria, porque siempre se estaba a la espera de la vuelta a los hogares en el Peñón. Las tierras que ocupaban accidentalmente no le eran ajenas, porque de hecho había mucha población que vivía fuera, extramuros de la ciudad, y vivían en las distintas fincas que existían en la comarca, en el campo de Gibraltar. Bueno, pues en esas condiciones precarias trataban de sobrevivir a la guerra y bueno, pues de alguna manera se empieza la organización de esta población. Cuando en mayo de 1706 fue ordenada desde Madrid la reunión del Cabildo gibraltareño para reorganizar las actividades propias de una población, es un despacho muy importante que la ciudad celebra como el Día de la Ciudad, es un despacho casi una reprimenda al regidor decano, Rodrigo Muñoz Gallego, que ya ejercía también como corregidor y que no había convocado ninguna reunión, aunque sí es cierto que alguna organización existía, porque de la Real Chancillería de Granada ya se habían cursado algunos documentos a las autoridades de los refugiados antes de 1706. Pero sí es cierto que esa llamada de atención, de esa llamada al orden en el campo de Gibraltar y a su regidor decano, hace que se convoque la primera reunión que está recogida en acta, que tiene lugar el 18 de junio de 1706. Por lo tanto, digamos, ahí es donde tenemos el acta levantada, firmada por el escribano Martínez de la Portela, en fin, digamos, casi el nacimiento del ayuntamiento, por lo menos la reconstitución del ayuntamiento. Pero fue el único encuentro habido hasta entonces, que es lo que realmente siempre ha figurado, que como es el acta que existe, pues yo francamente es difícil de creer que ello fuese así. Diferentes autores establecieron el primer cabildo en la huerta propiedad del regidor Bartolomé Luis Varela. Pudo ser una huerta que tenía en Algeciras, pudo ser la que tenía en San Roque, tampoco está aclarado. En cualquier caso, y hasta que se celebrase esa primera sesión oficial que yo decía, debemos entender que durante 2 años no hubo reunión alguna, y más aún que no la hubiese de manera previa a la concertada por mandato real. Francamente creemos que, dadas las diferencias de criterio que se suscitaron entre al menos 2 grupos de regidores y determinados refugiados influyentes, se produjo lo que, trasladado a expresiones de la época actual, podríamos denominar una pugna política, que no debió sustanciarse en una única sesión, porque yo creo que es de lógica, ¿no? De este modo, no podría descartarse del todo, aunque sin acta, que dejara constancia de este hecho, que tuviese lugar
la que algunos historiadores sitúan en la referida huerta del poderoso Varela, que luego sería nombrado corregidor. De esta forma, Lorenzo Valverde, el infatigable cronista que retrató buena parte del siglo XIX, que él además vivió, alude a que hay tradición en San Roque que los primeros cabildos que se celebraron por el actual ayuntamiento fueron en una sala de la casa de la antigua huerta de Varela, que la tenemos a 800 pasos al poniente de esta ciudad. Se refiere a la finca que conocemos abajo en San Roque. Eso decía Valverde, que deja entrever que se trataba de reuniones anteriores a la histórica del 18 de junio de 1706, donde se decidió elegir el pago de San Roque para poner en marcha la administración municipal. Si volvemos al expediente de Gilson, ese expediente de hidalguía, datado cuando habían transcurrido tan solo 20 años de la fundamental fecha, tomará fuerza la aseveración del cronista. En el mencionado expediente de hidalguía se recoge que en esos prolegómenos fundacionales tuvo efecto una reunión, diríamos que asamblea, con la intención de elegir el sitio para ubicar el Gibraltar en el exilio, y que esa junta se llevó a cabo en la hacienda del señor don Bartolomé Luis Varela, así está recogido en el expediente. Sin ser el acta del cabildo, ya lo hemos dicho, solo exclusivo de regidores, esta asamblea es mencionada en un documento que no deja de ser oficial y fehaciente como es un expediente de hidalguía. Todo ello se enmarca en la disputa entre dos grupos. Por un lado, el grupo capitaneado por Varela, contrario a que fuese la loma de la ermita el lugar adecuado, y proclive a las tierras de Algeciras, donde también mantenía propiedades. Por otro lado, el grupo mayoritario, que incluyó al comerciante Diego Ponce. Ponce contaba con un gran predicamento entre los refugiados, que no solo lo conocían como activo hermano mayor de varias cofradías en Gibraltar, entre ellas la de la Vera Cruz, una de las más populares, pues todavía sigue existiendo aquí en la localidad, sino que mantenía una tienda en torno a la ermita de San Roque. Probablemente, en este caso, también se mezclaran intereses políticos y económicos, como suele ocurrir en estas situaciones de conflicto. Lo cierto es que desde fuera del cabildo funcionó una alianza que a la luz de un detenido análisis parece evidente, y en ella dos piezas fundamentales. Diego Ponce, el mercader, el cofrade, que ya jugaba a político y tendría su máximo reconocimiento al conseguir sacar de Gibraltar las imágenes de la Virgen de los Remedios, hoy patrona de San Roque bajo la vocación de Santa María la Coronada, se cambió esa vocación, y San Sebastián, con las que se celebró la primera procesión documentada en la ciudad, en 1715, y de otra parte el vecino también, Guillermo Gilson, el influyente comerciante, administrador del Real Estanco de la Sal y armador de Jávegas, que decidió perderlo todo a permanecer bajo un pabellón extranjero. Si la salida del pueblo gibraltareño tuvo mucho de movimiento popular, pues no se había dado orden por autoridad para que esto sucediese, se realizase de esta forma tan mayoritaria. La elección de un lugar estable para poblar tuvo caracteres asamblearios, algo inédito y de enorme relevancia si tenemos en cuenta que transcurrían los primeros años del siglo XVIII. Todo ello, como ha quedado reseñado, a pesar de las tensiones lógicas entre quienes habían abandonado la totalidad de sus bienes por su propia voluntad y se mantenían con enormes dificultades. Hemos sostenido, aun reconociendo la primera reunión oficial, registrada en el acta de junio de 1706, que con anterioridad ya hubo otros encuentros en los que participó el pueblo llano. Bien es verdad que cuando se produjo el mandato real de reorganizar el cabildo exiliado de Gibraltar, sus pobladores, los refugiados, no pretendían crear una nueva ciudad, sino establecer la de Gibraltar en lugar perteneciente a su término, es decir, en territorio no ocupado. El expediente de Gilson, volviendo a este documento, arroja luz sobre una reunión anterior a la de junio, como ya quedó demostrado, fue en la finca propiedad del regidor Bartolomé Luis Varela, donde no solo tuvo consideración de cabildo, sino que participaron, y dice el expediente, otros señores nobles y plebeyos, produciéndose una especie de giro democrático, pues se recoge para que a pluralidad de votos se señalase el paraje donde se había de poblar. Si la Junta de Junio fue
la pura de regidores. La anterior fue una auténtica asamblea popular dispuesta a elegir el punto más adecuado para reagrupar a la población refugiada. Debió producirse entre los últimos días de mayo y antes del 18 de junio, día en que se reunió formalmente el Cabildo tomando las primeras medidas administrativas. El vacío de poder existente, tras ser llamado a la corte el alcalde mayor de Gibraltar, que salió con la población, y ya en la corte perdemos el hilo sobre su actividad política, y eso se produjo a poco de la salida, es cubierto por el decano Rodrigo Muñoz Gallego, al que se le da orden de reorganizar el ayuntamiento. Sin embargo, hay un personaje al que vuelvo otra vez, que fue el regidor Varela, el que trató de imponerse en la opción para elegir el punto idóneo para erigir la ciudad. Con todo, sorpresivamente, como relata el propio Gilson en un testimonio excepcional que es reflejado solo 20 años después de que transcurrieran los hechos, luego de formarse el Cabildo y Junta, en esa asamblea no recogida en acta, tal vez por la asistencia de personas ajenas al Ayuntamiento gibraltareño, que probablemente impedirían una fórmula legal para recogerse así, dice Gilson: se dirigieron todos los concurrentes a tomar mi parecer, a él, con anticipación a otro alguno, y así propuse que, a mi parecer, era con respecto al sitio donde se había de poblar, lo había de ser a la inmediación de la capilla del señor San Roque, que era la capilla que teníamos aquí, que la sustituyó después la parroquia de Santa María la Coronada, en virtud, dice, de la proporción que prestaba la dicha capilla, lo saludable del sitio, pues había la experiencia de que los que habían venido apestados antes de ahora, luego que llegaban a la cercanía de la dicha capillita, sanaban todos y por separado, que estando a la altura y cerro en que estaba se veía perfectamente la perdida ciudad y plaza de Gibraltar con su muelle, arenales del mar de Levante y Poniente, y al mismo tiempo de que se estaba en el centro de todas las haciendas, con otras varias ventajas que expuse, por las cuales y de las que dejo referidas, contestaron todos los señores regidores, los nobles y plebeyos que allí asistían, que lo que había manifestado les complacía, y unánimes todos decidieron que fuese aquí. Como quedó indicado con anterioridad, Gilson estuvo presente en el último cabildo celebrado en Gibraltar, aunque no figura en el acta, pero no asistió al que tuvo lugar en la finca de Varela. Y sin embargo, nada más finalizar esta, los asistentes se dirigieron a su casa para solicitar su opinión. Fueron muchos los que le echaron de menos y se desconocen las razones por las que no estuvo presente en aquella crucial reunión a la que se había desplazado refugiados desde distintos puntos que hoy conocemos como el campo de Gibraltar. Tras una intensa discusión, no debió producirse un acuerdo definitivo, o tal vez se pretendía un refrendo de quien venía luchando por el reagrupamiento del mayor número de gibraltareños y desde el primer momento tenía claro el sitio para llevarlo a efecto. Esta circunstancia habla del peso de este personaje, que hasta hace unos años resultaba desconocido, mientras que en San Roque se había encumbrado al regidor Varela cuando realmente se había opuesto frontalmente a los planteamientos de Guillermo Gilson. Gilson, sin ocultar su alegría, pues su posición había sido refrendada, manifestaría en ese expediente: continuaron diciendo que sin detención se reunirían a formar sus casas y sus chozas, como así ocurrió tras una pugna que había dividido al cabildo gibraltareño. Resistir era el lema de esta población y la organización pieza fundamental para ello. El pueblo gibraltareño abría una nueva página, indudablemente con la esperanza del retorno. Estaba decidido el lugar, el pago de San Roque como centro, con su ermita erguida entre viñedos, donde ejercía sus funciones pastorales Fray Pedro de Andrade, religioso de Nuestra Señora de la Merced, que había pertenecido también al convento de Nuestra Señora de la Merced de Gibraltar, estaba exiliado en el campo. A pie del pequeño templo, constituido en guarda del mismo, el comerciante y ferviente cofrade Diego Ponce había desplegado toda su influencia uniendo las fuerzas a Gilson. Como señala Manuel Correro García, la pérdida de Gibraltar convirtió los alrededores de la ermita de San Roque en el centro neurálgico y político de la zona. En esos primeros años continuaron las tensiones políticas en la comunidad de refugiados. En terrenos de Albalate, donde se podía haber fundado
la ciudad de Gibraltar, propiedad del regidor Treso Altamirano, se había ido conformando una población que alcanzaba los 60 hogares. Gilson, con la intención de atraer a esa familia al sitio elegido, construyó su casa junto a la ermita y mandó levantar otras 3. Al mismo tiempo comenzó a prestar ayuda a las familias de Albalate y de otros puntos. Su iniciativa fue secundada por propietarios de huertas que, mostrando una gran solidaridad, dispusieron el reparto de productos del campo. Gilson logró convencer a Altamirano, dueño de la finca, y crear un círculo político ligado a su familia, compuesto por sus 2 yernos, Anastasio Jordi Mendioca, antiguo regidor, casado con su hija Anastasia, y Juan Andrés de Tasara, marido de su hija Josefa. El que había sido acaudalado comerciante gibraltareño sabía perfectamente del sufrimiento de los refugiados, pues él y su familia habían pasado por las más difíciles circunstancias. En este sentido, en el expediente de hidalguía referido a su persona, para mí es absolutamente concluyente. No solo participó en el último cabildo celebrado en el Peñón, sino que fue junto a su mujer Juana Quintanilla Ayllón de los primeros en abandonar la plaza. Y dice el expediente, a cuya capitulación, efectivamente, concurrió como uno de los caballeros nobles para acordar con el señor gobernador interino que había y con los señores de aquel ilustre ayuntamiento, clero y demás personas de su posición, y que al siguiente día de dicha capitulación, de manera inmediata, se salió en compañía de su citada esposa, los cuales vinieron a parar y a refugiarse en una hacienda de viña y arbolada que tiene con su casa de teja, conocida como Cartagena, inmediata al cortijo que nombran del Rocadillo, en Guadarranca, y en donde han pasado las mayores incomodidades por los asaltos que le han dado los enemigos para saquearlo. Gilson tuvo que adaptarse a la nueva situación estableciéndose como abastecedor de carne, actividad con la que tuvo algunos roces con el cabildo exiliado. Varela no abandonaría la idea de un paraje diferente a San Roque y tras el Tratado de Utrecht, cuando ya se cede Gibraltar a Gran Bretaña, vio la oportunidad de centrar el mismo en las Algeciras. Entonces era corregidor del campo de Gibraltar tras la muerte del titular Pedro Rubio Tavares, que tenía residencia en Jimena y se hallaba enfermo, tenía en cierto modo dejado la administración del campo, y para hacer efectiva la noticia oficial se trasladó, lo publiqué hace unos días, a esta villa Melchor Lozano de Guzmán, que era el escribano del Cabildo y Ayuntamiento de la ciudad de Gibraltar, residente en su campo, que de su puño y letra dejó testimonio de este hecho. A mí que me parece que de esto se puede hacer una película, un relato o una novela, ¿no? Decía, hoy día de la fecha, estando en la villa de Ximena, que dista de este campo 4 leguas, como a las 8 de la mañana de dicho día, estando en las casas, se entera el cabildo de que ha muerto el corregidor y le dice, pues vete para allá y a ver si es que es verdad que ha muerto o no ha muerto, porque claro, por aquí no aparece, ni siquiera se podían reunir. Estando en las casas donde había su habitación y morada el señor licenciado don Pedro Rubio y Tavares, corregidor que fue de este dicho campo. En un cuarto bajo de dichas casas vi al susodicho muerto naturalmente sobre un bufete, amortajado con un hábito de nuestro padre San Francisco de Asís, y lo llamé por su nombre diferentes veces. Qué curioso, ¿no? Lo llamé por su nombre diferentes veces, lo estaban velando al hombre ya, y no me respondió. Y para que conste doy el presente en el campo de Gibraltar de 5 días del mes de diciembre de 1712, y en fe de ello lo signé y firmé. Pues se montó otra vez en el caballo, se vino corriendo, y ante el cabildo tiene lugar la reunión, y es la oportunidad nuevamente para que Bartolomé Luis Varela, y apoyado por el grupo de regidores, de políticos, podríamos decir, de la época, pues le nombren corregidor. Ya en realidad venía de alguna manera supliendo al corregidor titular, ya después se le hace por mandato real, pero le nombran corregidor. Y en reuniones posteriores logra convencer a un grupo de miembros del Cabildo, entre los que figuraban 3 capitanes, para que acordasen en una reunión celebrada el 5 de febrero de 1714 solicitar de Felipe V
que tras la cesión de la plaza de Gibraltar, su puerto y fortificación, perdida la esperanza de recuperación de la misma, el hacer una población en el paraje más cómodo, y que ellos fuesen el sitio de las Algeciras, en el mismo paraje que antiguamente había población, como ya la habían destruido en el siglo XIV los musulmanes. Aquella iniciativa de desplazar el centro poblacional no tuvo acogida, y cuando Algeciras fue repoblada, pasó a depender de San Roque, del que logró independizarse después, a mediados del siglo XVIII. Varela falleció en 1718 y en su testamento dictado algunos años antes había manifestado su deseo de ser enterrado en Algeciras. Cuando en 1716 llegó el nuevo corregidor, ya por mandato real, que era un capitán de granaderos, Bernardo Díez de la Isla, refrendó sin titubeo el lugar que se había elegido, donde se había congregado la población y que había sido la ciudad de San Roque. Yo, si ustedes están muy cansados, yo lo dejo aquí, porque después quedaría una parte que es la de la actividad de esa población aquí, cómo se organizaron y cómo convivían y demás, pero me parecería ya demasiado para aburrir al personal. Y bueno, solamente una cosa que es muy curiosa, porque no quiero yo alargarme tampoco, pero lo cierto es que esta población de gibraltareños que se trasladan aquí es tremenda, porque si bien es verdad que le dan un tirón de oreja al regidor decano, bueno, la situación es de conviviendo prácticamente en vanguardia de la guerra. Son gente que además están dispuestos, tienen un grado de compromiso con recuperar en su tierra, ¿no? sus casas, porque eran sus casas en definitiva. Increíble, ¿no? Cómo organizan la actividad pesquera, cómo hay conflictos, por ejemplo, con los carniceros, cómo tienen que combatir el carboneo de los montes, todos los montes dependían de la ciudad, cómo combaten el carboneo ilegal, de cómo vienen a Socaire de Gibraltar, de ese lento bloqueo que permite desde el contrabando al robo, al asalto, al secuestro en esta zona y demás, cómo además acaban sumamente enfadados con la autoridad militar, porque el bloqueo exigía más presencia militar, y lo único que se le pide a la población de aquí, de los gibraltareños, es que encima aporten, que nombren a torreros para la vigilancia de las costas. En fin, realmente es digno de reconocimiento hacia esta población. Pero además se da un caso, tuvieron un conflicto pesquero, un conflicto con los pescadores muy grande, porque los pescadores por citar nada más que uno, los pescadores de gibraltareños, que tenían sus embarcaciones y pescaban en la bahía, en pleno bloqueo, pescaban en la zona, pero como resulta que les llegaban barcos por mandato real de hasta Levante, porque claro, estamos hablando de una zona, para situarnos, con un paisaje de aguas con abundante pescado, vastos bosques, prados y hasta manada de lobos, ¿no? Que tienen que pagar partidas para que vayan matando a los lobos. Entonces, claro, hay una producción de leña, de madera muy importante, que además nutre a la ciudad de Ceuta. El administrar todo eso en una situación tan precaria, con una población tan dividida por toda la comarca, yo desde mi punto de vista me parece que es de una dignidad enorme, ¿no? Pero hasta el punto, hablaba de los pesqueros, pero es que además hay un momento en que incluso el sector pesquero, los armadores pesqueros, le plantan cara al propio cabildo, al propio ayuntamiento. Le plantan cara porque el cabildo se dan cuenta en determinado momento que no llega pescado a la ciudad, a los vecinos. Y claro, pues resulta que los están vendiendo, dice el ayuntamiento, a los arrieros forasteros, ¿no? Tenían ellos muy claro
quién eran los que tenían que recibir. Entonces, durante la Cuaresma, que era cuando más pescado se comía, no llegaba y crean un conflicto, pero además un conflicto con los armadores actuando como colectivo, no una persona independiente ahí ni nada. Y bueno, tenemos los nombres de los maestros, del boticario, de los médicos. Hubo un médico que tuvo, ahora no recuerdo el nombre, pero vamos, lo tengo apuntado por aquí, un médico que tenía, yo me imagino, un médico de la época. Si cuando yo era chico ya un médico tenía muchísimo mérito, porque no había ni un teléfono, o en este pueblo había 2 personas que tenían teléfono, pues imaginaros en esa época, ¿no? Y el médico en un momento dado lo destinan a otro lado y vuelven y mandan a otro. Y bueno, pues la población se siente como afrentada, ¿no? Porque le han quitado un médico que se ha aporcado tanto con esa población que está pues dividida, ¿no? Y repartida. Bueno, pues hay un caso también, y con eso yo ya acabo. Bueno, hay las épocas en que se movilizan los gibraltareños, es increíble. Cada vez que hay un síntoma bélico de que implica a España, rápidamente dicen recuperar Gibraltar. Y bueno, ya tenemos el último sitio con la muerte de Cadalso y todo, pero es que la población se vuelca y está perfectamente documentada, cómo se forman las partidas, quién las manda, que son los mismos regidores los que se ponen al frente, porque no hay suficientes militares. Bueno, cómo empiezan a abastecer, cómo incluso hay partidas, sobre todo de la zona, la gente que vivía en la zona de Albalate les destinan la vigilancia de la costa de Levante, y cómo además hacen dejación de cobrar, o sea, no quieren cobrar absolutamente nada. Entonces se ven que hay una solidaridad, ¿no? Porque a lo mejor parece extraña en tiempos tan fríos como los que tenemos, ¿no? Pero realmente igual que había una disputa política, porque perfectamente era lícito que un regidor considerara que una población tenía que situarse en otro sitio. De eso después surgen 3 poblaciones, ¿no? San Roque, los barrios y bueno, la línea posterior que se independiza de San Roque, pero los barrios y Algeciras que acaba repoblándose, ¿no? Como todos sabemos. Pero bueno, son cosas que realmente a mí personalmente me llaman mucho la atención, que yo precisamente he estudiado fundamentalmente a lo mejor épocas como bueno, pues de la guerra civil, ¿no? Y el siglo XIX, que es interesantísimo en San Roque, el siglo XIX, un pueblo tan liberal como este, ¿no? Que hasta la República es un pueblo absolutamente progresista, ejemplo de gente que son capaces de dar, gente como Montesinos, General Lacy, ¿no? Con gente con un empaque y una proyección nacional, ¿no? Como Francisco María Tubino, ¿no? Un pueblo con una tradición de cultura liberal que bueno, que cuando el absolutismo se hace fuerte, acaba echando 50 familias de San Roque y deteniendo curas liberales en San Roque, ¿no? Bueno, pues eso se rompe se rompe al final de la República, en la Guerra Civil, ¿no? Pero bueno, y sin embargo esta parte a lo mejor no es tan conocida. Bueno, pues hay un caso que ya sí que les prometo que acabo, que yo escribí un artículo que se llamaba Salvar de las galeras al último gitano gibraltareño. Y es verdad, porque entre la primera pragmática dictada en 1499 y la última de 1783 se promulgaron 250 medidas legales contra el pueblo gitano. En San Roque no debieron ser muchos en aquel momento, los egipcianos, le decían, como también se denominaba a esta etnia, a esta cultura, ¿no? Los primeros gitanos gibraltareños de los que tenemos noticia y que hasta ahora, bueno, pues no se había conocido ni se le había dado norte, es un dato que yo creo que también es destacable, porque al final el pueblo, sus paisanos, acaban solidarizándose con este hombre, ¿no? Cuando llegan los despachos reales a Gibraltar, Gibraltar en el exilio, para entendernos, ¿no? Ya el Gibraltar aquí, ¿no? Llamando a la aplicación de las leyes represivas contra la comunidad, bueno, que podrían conducir a los afectados a una pena de galera, de castigarlos en galera.
Y es aquí que encontramos a nuestro primer gitano gibraltareño. Y lo encontramos declarando ante el regidor Perpetuo y el teniente corregidor Esteban Gil de Quiñones, que también tuvo mucho peso político aquí, en el campo de Gibraltar. Y bueno, pues se puede imaginar la situación de miedo y nerviosismo de Juan de Escalona, de 46 años, respondiendo a las preguntas del escribano Francisco Martínez de la Portela, que además los conocían, porque lo conocían. Ese era de los que vivía por aquí, aunque cuando salió del Éxodo acabó en Manilva, era de los que se estableció aquí. Era el 26 de octubre de 1708 y habían pasado 4 años nada más de la pérdida de Gibraltar. Bueno, pues este hombre había salido con su familia de allí. A Escalona le fue mostrada una cruz y juró ante Dios que respondería con la verdad a las preguntas que se le iban a formular. En su declaración afirmó que era hijo legítimo de Juan de Escalona, natural de Gibraltar, y de Juana Ruiz de la villa de Eurique, y nieto de Juan de Escalona, oriundo de las montañas, entiendo que es de Cantabria, y de Juana Ruiz de Pontevedra. Continuaba afirmando que eran gitanos solo por decirle gitanos, que su oficio, este hombre ya que se veía en las galeras, vamos, que su oficio era el de herrero y que ya lo ejercía en el Peñón, donde se había casado con la vecina Juana Josefa de Galvez, y como tal vecino de ella estaba cuando se perdió y la entraron los enemigos de esta corona y salió de ella como los demás sus vecinos. De esta cercanía, como otros dichos vecinos, de donde se redujo a este campo donde está ejerciendo su oficio de herrero. También relataba que tenía varios hijos: Magdalena de 20 años, Juan de 17, Juan García, podría tratarse, este tenía 13 años, podría tratarse de un hijo adoptivo, Blas de 8, Diego de 6 y Lorenzo de 5, como para haber mandado a este hombre a las galeras, no hubiese tenido perdón de Dios, que los educaba, dice, convenientemente y les enseñaba el oficio de herrero, que era el que le venía a él también de manera de sus padres y de sus abuelos. Afirmaba que no tenía armas ni bagaje, tan solo un borrico que le servía para acarrear el carbón para su oficio. Escalona no pudo firmar la declaración, pues no sabía escribir, tal como se hizo constar en el documento. Era evidente que la familia estaba bien considerada por todos y que el corregidor tan solo pretendía cubrir el trámite a que le obligaba la ley. Por ello puso todo su empeño en justificar la honradez del vecino. Pero los informes favorables no solo los propició la autoridad, sino que los propios vecinos abogaron por una familia que había compartido el éxodo de todo un pueblo, sufriendo, y todavía en esa fecha, enormes penurias. Y nada más. Muchas gracias por aguantarme y hasta otra.